El jet acaba de tocar pista cuando las unidades ya están en posición y la orden baja por el canal cifrado. Nadie sale, nadie entra. El objetivo va a ser asegurado en tierra. La pregunta que lo cambia todo es directa y brutal. ¿Cómo un ranflero que se creía intocable, moviéndose en un jet privado, terminó con el Estado esperándolo al aterrizar bajo una investigación personal del presidente? Ese instante, con la turbina aún caliente y el perímetro sellándose, es el punto de quiebre que conecta el lujo con la captura y explica por qué esta operación no podía fallar. El aterrizaje no fue rutinario. Se activó un protocolo de emergencia diseñado para interceptar objetivos de alto valor sin provocar pánico ni permitir filtraciones. Personal especializado tomó control de la plataforma, se bloquearon rutas internas y se estableció un cordón de seguridad que anuló cualquier intento de evasión. El objetivo había calculado mal. Su plan dependía de la velocidad, de la discreción y de una cadena de complicidades que, en ese momento, dejó de responder. La señal era clara. La investigación había llegado al punto de no retorno y la instrucción era ejecutar en el lugar con evidencia suficiente para proceder. Este despliegue no surgió de la nada. La prioridad se definió semanas antes, cuando se confirmó que el sujeto no solo coordinaba estructuras criminales desde territorio nacional, sino que había elevado su perfil operativo utilizando aeronaves privadas para reducir exposición y acelerar movimientos. Ese salto logístico encendió alarmas en los niveles más altos. El uso de un jet no era un capricho, era una ventaja táctica que complicaba seguimientos tradicionales y exigía una respuesta del mismo nivel. Por eso, la investigación dejó de ser un expediente más y pasó a un esquema de supervisión directa, con validaciones cruzadas y ventanas de oportunidad estrictas. Mientras la aeronave rodaba hasta su posición final, equipos de intervención cerraron accesos y verificaron identidades con tiempos cronometrados. No hubo anuncios ni negociaciones visibles. El objetivo fue identificado, aislado y asegurado siguiendo procedimientos de control de riesgo, con énfasis en preservar evidencia digital y física. Cada paso estaba diseñado para sostener la cadena de custodia desde el primer contacto. La prioridad no era el espectáculo, sino la eficacia. El mensaje interno era inequívoco. Este caso tenía implicaciones mayores y no admitía errores. La razón de fondo se había acumulado con datos verificables. El sujeto había pasado de la clandestinidad a la ostentación operativa, y ese cambio generó huellas. Movimientos financieros, patrones de viaje, comunicaciones redundantes y una confianza excesiva en intermediarios que ya estaban comprometidos. La investigación detectó que el jet funcionaba como centro móvil de coordinación, un espacio controlado donde se tomaban decisiones, se transmitían instrucciones y se gestionaban recursos. Eso elevó el riesgo y justificó un abordaje integral que cerrara todas las salidas en un solo evento. La instrucción política fue clara: investigar hasta el final y ejecutar con respaldo técnico. No se trataba de una captura simbólica, sino de desarticular un nodo que había aprendido a operar con ventajas logísticas. El aterrizaje era la ventana crítica porque concentraba variables a favor del Estado: ubicación conocida, tiempos predecibles y capacidad de control del entorno. La coordinación interinstitucional permitió que, en minutos, el objetivo pasara de pasajero privilegiado a detenido bajo custodia, sin margen para maniobras legales improvisadas ni para la activación de redes de protección. En el lugar se aseguraron dispositivos, documentación y registros de vuelo que ampliaban el alcance del caso. Cada elemento fue tratado como evidencia sensible, embalado y transferido conforme a protocolo. La operación cerró con la confirmación que se buscaba desde el inicio. La estructura que operaba con la ilusión de invulnerabilidad había quedado expuesta en su punto más débil, la necesidad de moverse. El lujo, lejos de protegerlo, había creado un patrón detectable. Sin embargo, quedaba una incógnita que mantenía la tensión y obligaba a seguir adelante. Si el jet era solo la punta del iceberg, ¿qué otras capas de apoyo, propiedades y canales de comunicación habían sostenido esta operación durante tanto tiempo sin ser visibles? La captura en tierra resolvió el momento crítico, pero abrió un misterio táctico mayor: identificar hasta dónde llegaba la red y quienes habían facilitado que un ranflero operara con semejante margen antes de que el cerco se cerrara. El perfil del objetivo comenzó a tomar forma mucho antes de que su nombre circulara con fuerza en informes estratégicos. No se trataba de un operador improvisado ni de un líder visible en la primera línea, sino de un cuadro con trayectoria interna, construido a partir de lealtades, disciplina y una comprensión clara de cómo escalar sin exponerse. Su ascenso fue silencioso, apoyado en la capacidad de coordinar sin aparecer y de delegar sin perder control. Esa combinación lo colocó en una jerarquía funcional donde las decisiones importaban más que la presencia física. Con el tiempo, ese equilibrio se rompió. El sujeto empezó a consolidar un estilo de vida que no coincidía con los perfiles de bajo ruido que históricamente garantizaban supervivencia. Propiedades de alto valor, desplazamientos frecuentes y un entorno reducido de confianza marcaron un cambio de fase. La lógica era simple: el poder acumulado le permitía operar con comodidad y reducir riesgos. En la práctica,
Ese confort generó patrones. Cada propiedad registrada, cada traslado reiterado y cada gasto asociado a logística premium añadió capas de información que podían ser correlacionadas. Su jerarquía interna se sostenía en el control de flujos, no en la intimidación directa. Coordinaba rutas, autorizaba movimientos y validaba decisiones críticas. Esa posición lo convertía en un objetivo estratégico porque su neutralización no solo afectaba a una persona, sino a un sistema de mando que dependía de su validación. La investigación entendió que no bastaba con identificar su rol, era necesario mapear su comportamiento cotidiano para detectar errores. Y esos errores llegaron cuando empezó a confiar en que el entorno estaba limpio. El lujo fue un factor decisivo. El uso de residencias con características específicas, la repetición de ubicaciones y la contratación de servicios que dejaban rastro administrativo abrieron líneas de análisis. No se trataba de ostentación pública, sino de comodidad operativa. Sin embargo, esa comodidad implicaba terceros. Personal, proveedores intermediarios que, voluntaria o involuntariamente, se convirtieron en vectores de información. Cada interacción era una oportunidad de observación indirecta. En el plano de las comunicaciones, el objetivo mantuvo disciplina durante años, pero relajó protocolos en momentos clave. Cambios de rutina, horarios previsibles y la reutilización de canales que se consideraban seguros facilitaron la correlación de datos. No fue un solo mensaje ni una llamada específica lo que lo puso en el radar, sino la acumulación de microdecisiones que, analizadas en conjunto, revelaron una estructura coherente. La investigación avanzó cuando se entendió que el sujeto no operaba en aislamiento, sino dentro de un ecosistema que dejaba huellas técnicas. Su percepción de invulnerabilidad se reforzó por la ausencia de consecuencias inmediatas. Cada movimiento exitoso confirmaba la idea de que el blindaje funcionaba. Esa confianza se tradujo en viajes más frecuentes y en la centralización de decisiones durante los desplazamientos. El jet privado se convirtió en una extensión de su espacio de control, un lugar donde se sentía fuera del alcance operativo. Esa fue la falla crítica, asumir que la movilidad garantizaba anonimato. El análisis financiero añadió otra capa al perfil. Flujos consistentes, inversiones indirectas y el uso de prestanombres delinearon un esquema diseñado para diluir responsabilidades. Sin embargo, la sofisticación no eliminó la trazabilidad. Al contrario, la necesidad de sostener un nivel de gasto elevado exigía mecanismos que, una vez identificados, permitían reconstruir la cadena de mando económico. El objetivo no solo dirigía operaciones, también validaba recursos, y esa firma funcional quedó registrada. A medida que el perfil se completaba, la prioridad se confirmó. No era un actor periférico, sino un nodo de alto impacto cuya captura generaría efectos en cascada. La investigación concluyó que su mayor error no fue una decisión puntual, sino el cambio gradual de comportamiento que lo alejó del anonimato operativo. Cada capa de lujo, cada ajuste de rutina y cada exceso de confianza redujo su margen. El cierre de este análisis dejó una pregunta abierta que guiaba el siguiente paso. Si el perfil mostraba un operador meticuloso que cayó por acumulación de errores, ¿qué herramientas técnicas permitieron transformar ese mapa conductual en una ubicación precisa y un momento exacto para actuar sin margen de falla? La respuesta no estaba en el perfil en sí, sino en la inteligencia que logró traducir hábitos en coordenadas. La transición del perfil al objetivo operativo se dio cuando la inteligencia dejó de ser descriptiva y pasó a ser técnica. El caso entró en una fase donde cada dato debía convertirse en una señal verificable. La prioridad fue reducir la incertidumbre y transformar patrones de conducta en información accionable. Para eso se activaron capacidades de inteligencia de señales que permitieran observar sin interferir, medir sin alertar y confirmar sin exposición. El foco no era escuchar por escuchar, sino identificar regularidades que revelaran ubicación, jerarquía y dependencia tecnológica. El primer avance llegó con la correlación de dispositivos. El objetivo utilizaba múltiples terminales y cambiaba equipos con frecuencia, pero mantenía hábitos difíciles de romper, horarios de activación, ventanas de comunicación y la necesidad de sincronizar con otros nodos. Esas coincidencias temporales fueron la base para aislar señales relevantes dentro de un volumen masivo de tráfico. No se trató de una intervención directa, sino de análisis de metadatos que permitieron reconstruir relaciones entre eventos aparentemente inconexos. La geolocalización fue progresiva. No se buscó una posición exacta desde el inicio, sino áreas de probabilidad. Cada conexión a redes, cada transición entre celdas y cada punto de acceso utilizado aportó un fragmento. Al superponer esos fragmentos con los desplazamientos conocidos, se confirmó que los viajes aéreos no rompían el rastro, solo lo comprimían en ventanas más cortas. El jet privado reducía el tiempo en tierra, pero no eliminaba las emisiones digitales necesarias para coordinar operaciones antes y después del vuelo. La vigilancia encubierta complementó la capa técnica. Equipos de campo validaron hipótesis sin interactuar con el objetivo. Observación indirecta, confirmación de rutinas y verificación de identidades asociadas permitieron descartar falsos positivos. La clave fue la sincronización entre lo que mostraban las señales y lo que ocurría en el terreno. Cuando ambos planos coincidían, la certeza aumentaba. No hubo improvisación, cada paso se apoyó en confirmaciones cruzadas.
Uno de los hallazgos críticos fue la dependencia de intermediarios para tareas específicas. Aunque el objetivo mantenía control centralizado, delegaba funciones técnicas que requerían comunicación recurrente. Esos enlaces se convirtieron en puntos de entrada para el análisis. Al entender quién hablaba con quién, cuándo y desde dónde, se delineó un mapa funcional que revelaba la arquitectura interna de la operación. El objetivo aparecía siempre en el centro, incluso cuando intentaba diluir su presencia. La inteligencia financiera también aportó señales temporales. Movimientos coordinados con viajes, pagos asociados a logística y gastos previos a desplazamientos aéreos crearon marcadores previsibles. Cada transacción añadía contexto a las señales digitales, permitiendo anticipar ventanas de actividad. La combinación de SIGINT y análisis financiero redujo el margen de error y permitió proyectar escenarios con alto grado de confiabilidad. La fase decisiva llegó cuando se identificó un patrón repetido previo a cada vuelo. Activaciones específicas, comunicaciones breves y un silencio posterior que coincidía con el tiempo en el aire. Ese ciclo se repitió lo suficiente como para considerarlo estable. Con esa información, la investigación pudo estimar no solo el destino, sino el momento exacto en que el objetivo estaría más vulnerable: el aterrizaje. En ese punto, las señales reaparecían de forma predecible y la ubicación se volvía fija. Con las pruebas técnicas consolidadas, se cerró el circuito de inteligencia. La información ya no era una hipótesis, sino una base sólida para la acción. La orden de avanzar se apoyó en datos verificables, registros consistentes y una comprensión clara del comportamiento del objetivo. Todo estaba listo para pasar de la observación a la ejecución. Aún así, quedaba un desafío operativo que no podía resolverse desde un escritorio. ¿Cómo asegurar un objetivo de alto valor en un entorno controlado como una pista aérea, sin alertarlo y sin permitir que su estructura reaccionara? La respuesta dependía de la coordinación táctica y de una ejecución precisa que convertiría la inteligencia en control efectivo del terreno. La ejecución se planificó como una intervención de precisión, con tiempos cerrados y responsabilidades definidas para cada unidad. El objetivo no debía percibir ningún cambio hasta que el control fuera total. La pista aérea ofrecía ventajas y riesgos: espacio abierto, rutas delimitadas y protocolos estrictos, pero también visibilidad y necesidad de discreción absoluta. La decisión fue actuar en el punto de menor movilidad, cuando la aeronave completara rodaje y el perímetro pudiera cerrarse bajo procedimientos normales de seguridad aeroportuaria. Minutos antes del aterrizaje, las unidades ya estaban desplegadas en capas. Equipos de control externo aseguraron accesos y desviaron tráfico interno sin generar alertas. Personal encubierto se integró a la operación habitual del aeropuerto para evitar contrastes operativos. La comunicación se mantuvo en un solo canal cifrado, con órdenes breves y confirmaciones estandarizadas. No había espacio para interpretaciones. Cada segundo contaba y cada movimiento estaba previsto. Cuando el jet tocó pista, se activó la fase de contención. El rodaje fue acompañado a distancia, sin interferir, mientras se verificaban códigos y se confirmaba la identidad del objetivo a bordo. La prioridad era evitar cualquier intento de destrucción de evidencia o comunicación externa. Por eso, el abordaje se ejecutó en el momento exacto en que la aeronave se detuvo y los sistemas aún no habían pasado a fase de desembarque. El equipo asignado aseguró la puerta, controló a la tripulación y aisló al objetivo con comandos claros y procedimientos de reducción de riesgo. La intervención fue rápida y técnica. No hubo resistencia visible ni margen para negociación. El objetivo fue inmovilizado, identificado formalmente y puesto bajo custodia en cuestión de minutos. De forma paralela, otro equipo ingresó para asegurar cabina y compartimentos, documentando el estado del interior y resguardando dispositivos electrónicos, registros de vuelo y documentación sensible. Cada elemento fue etiquetado y transferido siguiendo cadena de custodia estricta. El perímetro se mantuvo cerrado el tiempo necesario para completar verificaciones. Una vez confirmado el control total, se inició la extracción. El traslado se realizó en vehículos no identificables, con rutas previamente despejadas y relevos de seguridad escalonados para evitar seguimiento. El objetivo ya no tenía acceso a comunicación ni a intermediarios. Su capacidad de influencia quedó neutralizada desde el primer contacto. La operación cerró sin incidentes públicos. Para el entorno, fue un procedimiento más dentro de la rutina aeroportuaria. Para la estructura criminal, fue un golpe quirúrgico que desarticuló el centro de mando sin aviso previo. La inteligencia se había convertido en acción efectiva, y el lujo que alguna vez funcionó como escudo terminó siendo el escenario de la captura. Sin embargo, la fase más crítica aún estaba por comenzar. La detención era solo el primer paso. El verdadero quiebre se produciría en el traslado y en el ingreso a un régimen diseñado para eliminar cualquier resto de control. ¿Qué ocurre cuando un operador acostumbrado a decidir desde la comodidad y la distancia es introducido en un sistema que no reconoce jerarquías ni privilegios? Esa respuesta definiría el impacto real de la operación. El traslado se ejecutó bajo un esquema de máxima seguridad diseñado para cortar cualquier posibilidad de reorganización externa. Desde el primer movimiento, el objetivo fue tratado como un interno de alto riesgo, sin excepciones ni concesiones. El cambio fue inmediato y deliberado, del control del espacio propio a la restricción total.
Cada tramo del recorrido se planificó para minimizar exposición, con rutas variables, tiempos controlados y comunicación limitada a lo estrictamente operativo. No hubo contacto con el exterior ni margen para señales indirectas. Al llegar al centro de detención, el proceso de ingreso siguió protocolos rígidos. Verificación de identidad, registro físico completo y separación absoluta de cualquier pertenencia personal. Los dispositivos incautados no acompañaron al interno, pasaron a custodia especializada para análisis posterior. El objetivo dejó de ser un coordinador y pasó a ser un registro más dentro de un sistema que no responde a nombres ni a trayectorias previas. Esa transición fue parte central de la estrategia, desactivar la percepción de estatus desde el primer minuto. El régimen aplicado eliminó variables, horarios fijos, movimientos controlados y supervisión constante. No existía la posibilidad de comunicación privilegiada ni de intermediación. El entorno estaba diseñado para neutralizar liderazgos y evitar que la presencia de un interno alterara el funcionamiento general. Para alguien acostumbrado a decidir, la pérdida de autonomía fue total. Cada acción requería autorización y cada intento de adaptación era observado. El impacto psicológico fue un componente considerado desde la planificación. No como castigo, sino como consecuencia operativa de un sistema que prioriza el control. El aislamiento de cualquier red previa, sumado a la imposibilidad de influir en decisiones, redujo el margen de maniobra a cero. La estructura que dependía de su validación quedó sin referencia directa. La captura no solo retiró a un individuo, sino que introdujo una ruptura en la cadena de mando que no podía repararse desde el encierro. Mientras el interno ingresaba a su nueva rutina, el caso continuaba fuera. La información asegurada durante la operación empezó a alimentar nuevas líneas de investigación. Registros, contactos y patrones confirmaron hipótesis y abrieron frentes adicionales. El traslado al régimen de máxima seguridad no fue un cierre, sino un punto de inflexión que consolidó el control del Estado sobre un nodo crítico. La pérdida de poder fue absoluta y verificable. Sin acceso, sin comunicación y sin capacidad de coordinación, el objetivo quedó reducido a su condición básica dentro del sistema. El JET, las propiedades y la logística que alguna vez definieron su ventaja operativa se volvieron irrelevantes. El contraste era intencional y formaba parte del mensaje estratégico. No hay infraestructura privada que pueda sostener poder criminal frente a un cerco técnico bien ejecutado. Este escenario preparó el terreno para el análisis final. Con el objetivo neutralizado y el impacto inicial absorbido por la estructura criminal, quedaba evaluar el efecto real de la operación. ¿Qué cambia en términos de seguridad nacional cuando un operador de este nivel es removido sin margen de reacción? ¿Y qué señales envía el Estado cuando demuestra que puede seguir, identificar y capturar incluso a quienes creen haber elevado su juego logístico? Esa conclusión definiría el alcance verdadero del caso. El análisis posterior se centró en medir efectos, no en celebrar resultados. La captura y el ingreso a un régimen de máxima seguridad no se evaluaron como un hecho aislado, sino como una intervención sobre el sistema. Los primeros indicadores fueron claros: interrupción de flujos, silencios prolongados en canales habituales y descoordinación en decisiones que antes se resolvían en minutos. La ausencia del nodo central generó fricción operativa y obligó a reconfiguraciones apresuradas que aumentaron la exposición de otros actores. Desde el punto de vista de seguridad nacional, el mensaje fue inequívoco. La operación demostró que la movilidad, el dinero y la logística avanzada no garantizan impunidad cuando existen capacidades técnicas sostenidas y voluntad política de llegar hasta el final. La investigación personal del presidente no se tradujo en improvisación, sino en supervisión directa de procesos técnicos que ya estaban en marcha. Eso elevó el estándar y redujo los márgenes de tolerancia. El Estado mostró que puede esperar, observar y actuar en el punto exacto donde la ventaja cambia de manos. El impacto también se reflejó en la percepción interna de las estructuras criminales. La idea de que ciertos niveles de jerarquía podían operar desde un plano distinto quedó debilitada. El uso de jets privados, propiedades de lujo y esquemas financieros complejos dejó de ser un símbolo de protección y pasó a ser un factor de riesgo. Cada activo visible se convirtió en una posible fuente de información. Esa inversión de lógica altera comportamientos y fuerza errores, que es precisamente donde la inteligencia vuelve a ganar terreno. A nivel institucional, el caso consolidó un modelo de trabajo basado en acumulación de datos, validación cruzada y ejecución precisa. No hubo filtraciones, no hubo anuncios previos y no hubo margen para reacción adversa. La captura en tierra, el aseguramiento de evidencia y el traslado inmediato a un régimen que elimina privilegios cerraron el ciclo completo. El resultado no fue solo un detenido, sino un precedente operativo que redefine expectativas. El cierre de este caso no implica el fin de la investigación. Al contrario, abre una etapa donde la información obtenida alimenta nuevas acciones y reduce la capacidad de adaptación del adversario. Cada error documentado, cada patrón identificado y cada red expuesta fortalece la capacidad de anticipación. Esa es la diferencia entre reaccionar y controlar. La conclusión es directa y verificable. Cuando el Estado decide investigar sin atajos y ejecutar con precisión, incluso los operadores que se creían fuera de alcance quedan expuestos. El poder basado en el lujo y la distancia se desmorona frente a un cerco técnico bien construido.
Si este análisis te ayuda a entender cómo se ejecutan realmente estas operaciones y por qué marcan un antes y un después en la seguridad del país, mantenerte informado y seguir estos casos es parte del control ciudadano que sostiene estos resultados. Aquí no se trata de espectáculo, sino de entender cómo se neutraliza el poder cuando deja huellas.